el tema más grueso que existe, ¿no? Aparte que es una patología muy prevalente en nuestro medio. Normalmente en el primer aporte, de lo que ya conocen, hay por lo menos 6 o 7 preguntas de TB. Es un tema bastante grueso, al cual es importante que tomen la debida atención, ¿no? Y repasen sobre todo lo que es la norma técnica de 2003. ¿Ok? Entonces empezamos. Entonces la TB, vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que es la TB, la fisiopatología, la epidemiología, el diagnóstico y tratamiento y algunas presentaciones en forma macro de qué es lo que pasa o qué es lo que causa la tuberculosis, ¿cierto? Una imagen dice más que 1000 palabras. Anteriormente en las salas de hospitalización del área de tísicos, porque la epidemiología era por tísicos, lo llamaban de esa manera, era así, ¿no? Era un pabellón bastante abierto, sin ventanas, todo ventilado y los pacientes estaban de esa forma, ¿no? A la TB la consideramos la verdadera pandemia, en realidad, porque su tasa de mortalidad es bastante alta. Se dice que anualmente se contagian casi 8 millones de personas en el mundo. Y nuestro país no está exento porque aporta un gran número a este tipo de cifras. Y 3 millones anualmente en promedio a nivel mundial mueren por tuberculosis. Entonces, es una enfermedad infectocontagiosa que hay que tenerla muy en cuenta porque la TB es la gran simuladora, ¿no? La llamamos la gran simuladora porque puede presentarse como un cuadro neumónico, puede presentarse como un resfrío, puede presentarse como una masa, puede presentarse como una infiltración micótica, puede presentarse como un derrame pleural y estéril, ¿no? Y ataca a todos los órganos, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces, desde el contexto de la definición, hay que considerar que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Causada, ¿por quién? Por el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, ¿no? Que se localiza, como dije inicialmente, fundamentalmente en el pulmón porque ingresa por vía aérea, pero puede diseminarse por vía hematógena a diferentes órganos, ¿no? De ahí la presentación de diferentes tipos de TB. Este bacilo, que probablemente lo llevaron en microbiología, me imagino, es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Recordarán que tiene un tamaño muy pequeño, 0.2 a 0.7 micras, y ahí la importancia de que llega hasta la zona alveolar y de ahí penetra, ¿no? Es un aerobio estricto, significa que necesita sí o sí oxígeno, por eso que la mayoría de lesiones en pulmón es en la zona apical, ¿no es cierto? Se mantiene vivo en lugares frescos y oscuros, resiste a la desecación, pero felizmente es fototermosensible, ¿no? O sea, a los rayos ultravioleta muere, ¿no? A los rayos del sol muere. Entonces esa es la ventaja de nosotros, entre comillas. Pertenece a la familia Mycobacteriaceae, junto con el Mycobacterium africanum, el bovis y el microti, constituyen el famoso complejo Mycobacterium tuberculosis. No hay que olvidarse que también existe otro tipo de micobacterias, a las cuales las catalogamos como micobacterias atípicas, que son muchas más de 50 en realidad. ¿Cuál es la forma de transmisión? Como ustedes saben, es de persona a persona, por vía inhalatoria, de un paciente o una persona susceptible, o enferma, perdón, a una susceptible, o sea, una que tenga las defensas bajas. A nosotros no nos va a dar TB porque están bien papeados, por lo que veo, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, tranquilos, ¿no? Pero los pacientes que son inmunosupresos, a los pacientes desnutridos, porque esta es una enfermedad, entre comillas, del tercer mundo. Por eso que la incidencia es muy baja en pacientes, entre comillas, también del primer mundo, ¿no? El reservorio es básicamente los humanos, y esto es importante, ¿no? Necesita una dosis mínima infectiva de al menos 10 bacilos por inhalación, solo 10 bacilos. Y definitivamente esto lo hace altamente transmisible, ¿no? Listo. Famoso Mycobacterium tuberculoso, del que hemos mencionado, del bovis, del africano, del microti y del caneti, el que constituyen el famoso complejo Mycobacterium tuberculoso, el 98% es Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Entonces, a ese es el que debemos atacar y ese es el que tenemos mayor prevalencia en la actualidad, ¿no? La mayoría de estos micobacterios son aeróbicos, necesitan oxígeno. El complejo, en realidad, es un patógeno estricto, africano, el bovis, ocasional, la cepa BCG, el leprae. Hay más de 50 tipos de micobacteriosis. Como ustedes pueden ver,
casi todos son patógenos estrictos y algunos son ocasionales, raros, como el Mycobacterium xenophil o el Scrofulaceum, ¿no? Que son raros, atípicos en realidad, y que el manejo también es distinto. Es importante como conocimiento, pero en realidad no los vamos a ver muy frecuentemente, ¿no? El celulare, el xenophil, el Scrofulaceum no los vamos a ver frecuentemente. Más nos interesa el Mycobacterium, el complejo Mycobacterium tuberculoso. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la viabilidad, la propagación y la transmisión que hemos dicho, ¿no? El reservorio es el humano, los hospedadores son los humanos, la dosis infectiva hemos dicho 10 bacilos como dosis mínima infectiva, esto es importante, esto por inhalación, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Su supervivencia es capaz de sobrevivir durante meses, años, hasta siglos podríamos decir, en un esputo mantenido en un lugar fresco y oscuro. Se ha encontrado en momias, con pacientes con cavitación, con gérmenes o con cepas de bacilo vivo, viable, cuando se mantienen precisamente en este tipo de lugares, ¿no? Frescos y oscuros, y pueden estar durante años o siglos en este tipo de superficies. Alfombras, cables, sabor o papel, etc., ¿no? Es muy sensible al calor, eso es lo más importante, a los rayos ultravioleta, a la luz solar. Eso mata al bacilo, por eso normalmente siempre cuando recomendamos paciente con TB debe tener su habitación bien ventilada, bien abierta, soleada en lo posible, es lo que se pide, ¿no? Pero resistente al frío, la congelación y la desecación, lógicamente, que le da esa particularidad de este tipo de bacilo. A la microscopía electrónica podemos ver una imagen de cómo crece el Mycobacterium tuberculoso. Me imagino este tipo de imágenes, sí lo han visto cuando hicieron microbiología, ¿no? Me imagino que ahí les hacen hacer la tinción, ¿no es cierto? En ese aspecto ya son capos ustedes. Listo. ¿Qué tenemos en el Perú? Según el Ministerio de Salud, cada hora, ojo, cada hora, es la data del 2019 si no me equivoco, 4 ciudadanos peruanos son diagnosticados de TB, cada hora. Cada año se reportan cerca de 35.000 a 36.000 casos nuevos en la actualidad, con TB activa. De esos 35.000 a 36.000, cerca del 7 al 10% son producidos por cepas mutantes resistentes. O sea, un 7% de 35.000 son ¿cuánto? 10 a 7, 3.500 aproximadamente, van a tener cepas mutantes resistentes. De ahí la importancia de la contagiosidad de esta enfermedad. La tasa de incidencia global de Perú es de 106 por 100.000 habitantes aproximadamente, una de las más altas de Latinoamérica. ¿Okay? Entonces tenemos 36.000 en esa data. Miren cómo ha ido subiendo, ¿no? En 2016 no llegábamos ni a 30.000 de incidencia por año. En 2020 sube entre 33 a 35 y actualmente estamos en 36. El objetivo de la OMS para la incidencia de TB era ir disminuyendo a 20, por lo menos en 2030. Estamos muy lejos de ello en realidad, ¿no? De los cuales más de 1.300, actualmente 1.700 casos tenemos diagnosticados MDR en el Perú. Y de estos XDR, según la última data, tenemos 150 casos de XDR en el Perú. ¿Por qué es importante tener los datos epidemiológicos? Porque somos una zona de tránsito. Maldonado, Lima metropolitana a la cabeza, el Callao, Maldonado y el Oriente son los lugares que tienen MDRs y hasta XDR. Y Cusco es zona de tránsito, entonces Maldonado, pues es importante tener en cuenta esos datos epidemiológicos. La incidencia anual es 106 por 100.000 habitantes. La prevalencia antes era más el varón que la mujer en cuanto a 2 a 1, pero en la actualidad se nota que ya se está equiparando. Con el tema de la igualdad de género, las mismas oportunidades y el tema de que la mujer es económicamente cada vez más activa, inclusive más que el varón inclusive ahora, pues ya se equipara, ¿no? Anteriormente, como el varón era el que salía a trabajar, era el que se contagiaba. Anteriormente, ahora la mujer tiene que mantener la ropa, ¿no es cierto? Pues así es, ¿no es cierto? Entonces, todo es parejo, entonces ya se está equiparando. No discrimina sexo, no discrimina edad. Generalmente la incidencia es más en el grupo productivo, entre los 18 y 59 años, porque son los que precisamente pues salen, ¿no? Y ahí es donde hay contacto. Y una de las vías más frecuentes por la cual se logra este tipo de contagio, lo vamos a ver más adelante, es el transporte público, ¿no? Porque ahí es donde hay mayor transmisión.
Ahora, hay un dato estadístico también que indica que hay una mayor prevalencia en los pacientes o personas de raza afroamericana, en los negritos, hay una mayor incidencia, que no está marcado en nuestro país en realidad. No hay una data específica, pero la literatura mundial indica que hay una mayor predisposición en este tipo de pacientes. ¿Ok? Listo. Y una incidencia antigua, vamos a pasar, no nos interesa mucho, vamos a lo actual. En 2019, miren dónde estaba Cusco, estábamos en una zona intermedia, ¿no? Mediano riesgo en realidad, y la incidencia en la data del 2019 hablaba pues de que el primer órgano que ataca la TV e incidencia en nuestro país es la ¿cierto? El segundo, en orden de incidencia, pleura. El otro es ganglios, ¿no? Las escrófulas, la TV meningio, sistema nervioso central, la ósea, piel, más alejado digestivo, enteroperitoneal y renal. Entonces, en orden de incidencia, pulmón, pleura, ganglios, MECTV y óseo, ¿no? Con la ayuda de nuevas pruebas biológicas que utilizamos en la actualidad, la tasa de incidencia de la TB osteoarticular está en aumento, se está detectando con mucha más frecuencia. En esta misma data hablamos de que la incidencia es más alta en varones que en mujeres, pero eso se está equiparando en el tiempo. Según la data de 2019 seguía habiendo una diferencia ostensible para varón, pero de un tiempo a esta parte ya se está equiparando esto, ¿no? Y en qué pacientes con comorbilidades se ha evidenciado mayor incidencia de TB. Primero, pacientes código blanco, VIH. Segundo, diabetes. Y pacientes neoplásicos han reportado mayor factor de riesgo para tener tuberculosis. En una incidencia de mortalidad regional a nivel departamental nos vamos casi en el medio, ¿no? Siempre vamos a estar con una tasa de incidencia baja, entre comillas, pero si nos damos cuenta, los casos son bastante altos. Ya estamos a mediados de año y han muerto más de 30 pacientes en todo este año por TB aquí en Cusco. Entonces, es una enfermedad que hay que diagnosticar a tiempo, ¿no? Esta es una data más reciente, con una población más actualizada, 33 millones en lo actual, una morbilidad de 26.000 en realidad. Estamos bajando los casos de TB-MDR, 1.200, estamos bajando aparentemente, o se murieron nosotros, ¿no? No hay otra explicación. Y lo que llama la atención es este cuadro, ¿no? Esta data que salió en agosto del 2022, en la cual indica a Cusco, lo coloca dentro de las ciudades del Perú con muy alto riesgo, o sea, ni siquiera en moderado riesgo, sino muy alto riesgo. O sea, el área de epidemiología del MINSA detecta que en Cusco la posibilidad de contagiarse es mucho más alta, entonces es importante tener en cuenta eso. Si bien el último boletín ya nos saca a alto riesgo, ya no en zona roja, pero este boletín nos llamó mucho la atención y es hace poco, hace 1 año y 2 meses y pocos, donde Cusco estaba colocado en zona roja a nivel Perú. Miren este mapa epidemiológico de Perú, donde nos comparan con ciudades de alta incidencia, ¿no? Lima, la zona oriental y Maldonado, ¿no? Que son las más fuertes, ¿no? Otro por ciclos de vida, que hemos mencionado que la mayor incidencia está precisamente en el grupo productivo, ¿no? En mayores de 19 y 59 años, ¿no? Donde llega más del 70% de los casos reportados de tuberculosis. Por edad, mejor dicho, por grupo etario, hay una predisposición como la mayoría de enfermedades, ¿no? La mayoría de enfermedades siempre hay una predisposición, o es un factor de riesgo ser varón, ¿no es cierto? 2-1 siempre la mayoría de enfermedades. Por eso que a la mujer se le dice sexo fuerte, pero el verdadero sexo fuerte son las mujeres, ¿no es cierto? Lo está demostrando la epidemiología, ¿no es cierto? En las Américas, Perú es potencia en TB, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una incidencia alta, ¿no? Excepto Cueva, pero no excepto Cueva. Entonces, ahora nos vamos a la parte estructural del bacilo. ¿Y por qué tan potente? ¿Por qué tanta resistencia para poder matarlo? Porque, si ustedes recuerdan, el bacilo no podemos matarlo con una sola droga. Necesita un tiempo prolongado y multidroga. Y es precisamente por la estructura molecular que tiene. La pared celular es compleja, es más rica en lípidos, más del 50% del peso, y tiene algunas propiedades particulares esta estructura molecular.
es ácido resistente, tiene un crecimiento lento, tiene un crecimiento rápido, ¿no es cierto? Tiene resistencia a detergentes, resistencia a antibióticos antibacterianos de uso frecuente, su antigenicidad es bastante alta, hace formación de agregados, y cuando se multiplica activamente tiene forma de paquetes hidrofóbicos que hacen que no pueda matar en la cobertura antibiótica que usualmente se utiliza. Entonces, esta es la estructura compleja que tiene el Mycobacterium tuberculoso, que tiene diferentes capas, ¿no? Dentro de lo que es la parte de lípidos, los ácidos micólicos que tiene, el ácido arabinogalactano, ¿no es cierto? Una capa de peptidoglicanos y parte de la membrana celular que hace que su estructura sea bastante compleja. En comparación a las bacterias comunes que nosotros tenemos, vienen la composición del Mycobacterium con una bacteria gram negativa y gram positiva que solo tiene 2 cadenas, por lo cual hace más fácil su manejo y cobertura, ¿cierto? Entonces siempre es importante ver que su estructura molecular es compleja, de ahí la resistencia a poder matar, o lo difícil de poder matar este tipo de bacilos. Hemos hablado de cómo se transmite vía inhalatoria, ¿no? La imagen es muy clara en realidad, y como decíamos al principio, se va a producir de una persona enferma a una susceptible. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, a una susceptible, para que podamos enfrentar este bacilo. La infección se produce por esta vía, la vía aérea, vía inhalatoria, es la principal vía por la cual el bacilo ingresa. Todos ustedes, estoy seguro que si se hacen un PPD van a salir positivos porque hacen sus prácticas en un ambiente hospitalario. Si de alguna manera han tenido contacto con el bacilo que está pululando por todos los hospitales, ¿no? Entonces, sería interesante saber, me imagino que la mayoría de ustedes ya se hizo un PPD, me imagino que eso sería lo ideal, y estoy seguro que sus valores son positivos, ¿cierto? ¿O no? ¿O nunca se han hecho PPD? No. Porque Alberto le hemos hecho, creo, ¿o no? A esta carrota te vamos a hacer, ¿ya? O sea, lo ideal sería que todos pasen por un PPD para que sepan realmente cómo estamos. ¿Estamos frente a una TB latente o no? Todos, es muy probable que salgamos positivos. El último control mío de hace 5 años fue 15. Positivo, por contra positivazo, ¿no? Pero no significa que tengo TB, ¿no? Simplemente que he tenido contacto con el bacilo. Seguimos. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Hay 4 ejes para definir los factores de riesgo. Factores dependientes del caso índice, que es muy importante, es el que empezó con la TB, y ahí hay que valorar el grado de extensión de la lesión, la presencia o frecuencia de la tos, ¿no? El número de secreciones, la virulencia de la cepa. Entonces no es igual que nos contagiemos o tengamos contacto con uno que ocasionalmente se ha contagiado o es un paciente TB sensible que con un MDR, ¿no? Como alguien que viene de un hogar, de un penal, una cosa de esas, ¿no? Que haya tenido un tratamiento antituberculoso actual o previo, y lógicamente el número de cruces. No es normal que nos choquemos con un paciente que salga beca una cruz a uno que salga 3 cruces. Lógicamente la carga bacilar varía mucho, ¿no? En cuanto a la virulencia de la cepa, es importante el número de bacilos infectantes mínimo, hemos dicho es 10, ¿cierto? Por el punto. Lógicamente, la ruta de entrada del cuerpo también es importante. Los medicamentos, o mejor dicho, el sistema defensivo del paciente, el grado de inmunidad que tiene el paciente es importante. Las características propias de la bacteria, ¿no? Depende con qué cepa nos choquemos, ¿no? Si por una mala suerte nos chocamos con un MDR, que muchas veces ha pasado, que nunca ha habido contacto, nada por el estilo, y lastimosamente tenemos que atribuir al contacto con una cepa resistente y darle un tratamiento amplio, ¿no? Inclusive con inyectables que llegan ahí a 1 año y medio a 2 años, ¿no es cierto? Dependientes del ambiente, ustedes saben que el bacilo en lugares despejados, soleados, no va a multiplicarse, va a morir. Depende de la ventilación, de la humedad, si hay presencia o no de los rayos ultravioleta. El hacinamiento y la pobreza es un factor de riesgo, ¿no? Nosotros somos un país en el cual el índice de pobreza llega al 25-30%, si no me equivoco, de la última data, donde se puede ver familias, 4, 5, 6, que viven en una habitación de 3x3, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, el hacinamiento es un factor de riesgo. Imagínense uno que esté tosiendo ahí, todos se van a contagiar necesariamente, ¿no? Y lógicamente, dependiente del huésped susceptible, va a depender el tiempo de exposición,
la susceptibilidad que tenga, la edad, hemos visto ya donde hay mayor incidencia. Si hay algún tipo de comorbilidades, acá entra pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con neoplasia, pacientes que utilizan corticoides de forma sistémica, tienen una mayor inmunosupresión, ¿no es cierto? Y los factores raciales y genéticos hemos visto, ¿no? Los afroamericanos tienen una mayor predisposición. Facilito la TV, ¿no? En cuanto al grado de extensión de la lesión, esto es importante, ¿no? Si la reproducción del bacilo es cada 13 a 18 horas, las familias de replicación rápida es 13 a 18 horas. Y no habiendo factores que se opongan a su multiplicación, en 3 semanas aproximadamente, su población bacilar llega a 4 billones. ¿Y cómo estamos diagnosticando a pacientes? Cuando tienen un cuadro clínico por lo menos de 2 meses de evolución. Y estos pacientes que deberíamos cortar su ciclo de transmisión, los estamos diagnosticando en los hospitales, cuando eso no debería ser, porque estos pacientes ya recorrieron todas sus postas han recorrido. Pero no se les ocurrió ahí pedirles una placa de rayos X, no se les ocurrió pedirle un BK. Ese es el problema. Ustedes que son la nueva generación, todo paciente que tosa por más de 15 días, BK todito. ¿No es cierto? Un paciente con tuberculosis, ojo, elimina al día 7.2 millones de bacilos. Al día. En promedio, en una expectoración. En una expectoración. Es en el bus que ustedes están tomando. Ustedes van a en carro. Entonces, imagínense, ustedes tienen que instruir hacia haga frío, que deben estar abiertas todas las ventanas. Por más que haga frío, porque es una forma de protegerse ustedes. Y esto también, esa pregunta siempre hago, ¿no, Alberto? Siempre hago. Una cavidad pulmonar de unos 2 centímetros aproximadamente de diámetro contiene 100 millones de bacilos, muchachos. No se olviden, ¿no? 100 millones de bacilos. ¿Ya? Entonces tenemos poblaciones bacilares de crecimiento rápido, 16 a 18 horas, y tenemos poblaciones bacilares de crecimiento lento, 24 a 36 horas. Generalmente, las poblaciones bacilares extracelulares son las responsables de los fracasos terapéuticos, pero las poblaciones bacilares extracelulares generalmente también son las que emanan o producen los síntomas. ¿Ok? Y las poblaciones bacilares intracelulares generalmente son las encargadas de las recaídas. Son las difíciles de matar, las que más nos toma tiempo en matar, por eso hay una fase de esterilización larga, ¿no es cierto? Son las poblaciones bacilares intracelulares. ¿Ok? Listo. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de las diferentes presentaciones o infiltraciones que tiene la TB y la cantidad de bacilos que se encuentran. Es así, que un paciente con TB pulmonar frotis positivo, estamos hablando de una cruz para adelante, vamos a encontrar aproximadamente 1 millón a 10 millones de bacilos. Una lesión cavitaria, igual, 1 millón a 10 millones. Un infiltrado nodular, 1 millón, o mejor dicho, 100.000 a 1 millón. Nódulos, 100.000 a 1 millón, ¿no es cierto? Adenopatías, 100.000 a 1 millón. TB renal, sube la cantidad, ¿no? 1 millón a 100 millones, a 10 millones. Y una TB extrapulmonar baja, ¿no? Estamos hablando de 100.000 a 1 millón, ¿no es cierto? De bacilos. Es importante también que tengan en cuenta este cuadrito, muchachos. ¿Ok? Listo. Entonces, recordamos un poquito. En cada expectoración se puede eliminar 7.2 millones de bacilos. En cada expectoración. En una lesión cavitaria de 2 centímetros de diámetro, aproximadamente 100 millones en las paredes. Tenemos 2 tipos de poblaciones bacilares, ¿no? Rápidas y lentas. Unas son extracelulares, otras intra. El bacilo mide de 0.2 a 0.7 micrómetros, por eso que llega al alveolo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Si son partículas más grandes, mayores a 10, no van a pasar al pulmón, se van a quedar en la parte ciliar nasal, ¿no es cierto? No llegan. Y necesitamos una dosis mínima infectiva de 10, ¿no? Bacilos por inhalación, pero el punto de corte es 10 a 200, ¿no es cierto? Las partículas son válidas. Listo. En cuanto a la virulencia de la cepa, hay que caracterizar algunos puntos puntuales.
¿Qué es la virulencia de la cepa? Es la capacidad precisamente del Mycobacterium de causar la enfermedad. Esa es la virulencia de la cepa. Entonces es importante qué factores intervienen, el número de bacterias lógicamente, la ruta del cuerpo va a ser importante también, los efectos y la respuesta del sistema inmune del paciente y lógicamente las características propias del bacilo, ¿no? No va a ser igual, como dije al principio, un bacilo sensible que uno resistente, ¿no? Este es un cuadrito que lo sacamos el año pasado, claro, el año pasado en la capacitación que nos dio el MINSA, donde podemos ver cómo entra el bacilo, ¿no? Hasta que se cavita, entra por arriba, entra en la parte pulmonar, hace la primera infiltración, nuestro sistema defensivo lo va a controlar, pero si es que no, un 30% va a ser susceptible, un 70% va a contener la infección y un 30% probablemente va a realizar o va a ser la enfermedad, ¿cierto? Y de este 30% de expuestos directos, el 10% me hace TBC pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, por eso que la mayoría, aquí en este 20% restante entramos nosotros, ¿no? El personal de salud, por tener contacto con los bacilos, ¿no es cierto? Y eso se llama TB latente, ¿no? Es lo que tenemos nosotros. Pero como comemos bien, tranquilos, no pasa nada. Acá lo importante es que coman, ¿no? Ustedes al menos no comen, ¿no? Ese es el problema. Ahora, se dice, esta tabla me pareció interesante también del año pasado en la capacitación del MINSA, que pacientes inmunocompetentes, o sea, nosotros, tenemos un factor de riesgo mayor en 5% los primeros 2 años. Y 5% el resto de la vida. O sea, 5% vamos a tener resto de tener TB en cualquier momento de nuestra vida. Si por ejemplo que no me acuerdo otro nombre, solo estoy de Alberto, ¿no? Del punto, estoy agarrando a Alberto. Salvador, ¿está Salvador? ¿Está por ahí? Ya voy a Salvador, ya. Si a Salvador, por ejemplo, le deja su consorte, su pareja, se deprime, no come, llora todos los días, le puede dar TB. Definitivamente porque el sistema defensivo cae, ¿no? Cuidado, que te dije, tu medicina no está. Ahora, en pacientes inmunosuprimidos, VIH, insuficiencia renal, ¿quiénes están? Los pacientes con neoplasias. El factor de riesgo anualmente es del 10% y va sumándose en el tiempo en este tipo de pacientes. Es alto, ¿no? O sea, si no se cuidan, 2, 3 años tienen un factor de riesgo para tener del 10-30% por lo menos. Entonces es una data muy interesante esta para tener en cuenta. ¿Okay? Cuanto a la fisiopatología, ¿cómo se mete el bicho? Se mete por vía inhalatoria, hemos dicho, ¿no? Desde la parte externa, aspiramos las partículas levitantes o que están en el aire, suspendidas en el aire, se introducen y como es tan pequeño, logra entrar hasta la parte alveolo-capilar, toda la parte alveolar. Algunos se van a quedar, lógicamente, por nuestro sistema defensivo mecánico, macro, que es nuestro sistema ciliar, ¿no es cierto? Y ahí se contiene y ahí queda y se expulsa. Pero la mayoría va a ingresar por el tamaño que tiene nuestro sistema defensivo debilitado, ingresa. ¿Ok? Entonces, lo primero que se va a producir es la anidación alveolar. Llega hasta el alveolo, ¿no? Porque es pequeñito y llega hasta el alveolo. Entonces, empieza el bacilo a meterse al alveolo. Como tiene la capacidad de multiplicarse, han visto en tan pocas horas se multiplica, hace que se produzca un fenómeno que se llama la anidación alveolar, ¿no es cierto? Entonces seguimos avanzando, tanto se multiplica que nuestro primer sistema de defensa es nuestros macrófagos, ¿no? Que llegan a repeler el ataque, se comen a los bacilos, pero como este tiene la capacidad de multiplicarse, se multiplica dentro del bacilo hasta que colapse el bacilo y revienta el bacilo. Y ahí es donde se produce el primer fenómeno, que es la neumonitis, la alveolitis, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a tener los primeros síntomas del cuadro respiratorio a nivel pulmonar. Y cuando revienta y se destruye nuestro macrófago, la diseminación se hace mucho más alta y se hace una diseminación inflamatoria, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el alveolo, al destruirse el macrófago, empieza a actuar nuestra cascada inflamatoria. Nuestras quimiosinas, citoquinas, nuestro factor de necrosis tumoral, etc. ¿Cierto? Ustedes ya lo saben, por eso no es necesario redundar. Si nuestro sistema defensivo de inicio ha hecho un proceso inflamatorio, se ha producido una alveolitis, se ha producido una neumonitis y ya se está produciendo también una linfangitis, que es el famoso foco o complejo de Gauss, ¿no es cierto? Que todos tenemos probablemente, ¿no? ¿Todos tienen complejo de Gauss, muchachos? No. ¿Sí o no? ¿Quién dice sí, quién dice no?
no los noto tan seguros. No sé. ¿Es un sí o es un no? No, sí. Es un sí temeroso, ¿no? Todos tienen su cicatriz, ¿no es cierto? En el bracito, todos, ¿verdad? Ah, claro. Entonces han tenido contacto con el vacío y le nacieron. Entonces todos tienen el complejo de. Pero si nuestro sistema defensivo no logra contener y formar el granuloma que debemos tener por haber habido contacto, por diseminación linfática se produce el famoso complejo de arranque, ¿no? Donde ya empieza a haber diseminación o transmisión a distancia. Y de ahí empieza ya la diseminación por vía linfohematógena hacia las zonas apicales, los famosos nódulos de Simon, donde ya se produce la enfermedad. Si ustedes recuerdan, la mayoría de pacientes TB, las lesiones son apicales, porque este bacilo es aerobio estricto, ¿no es cierto? Listo. ¿Y cuál es la diseminación? Precisamente es linfohematógena o hematógena linfática, etc. Listo. La capacidad de la micobacteria para causar enfermedad está estrechamente asociada ¿a qué? A la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos. El macrófago se lo come, ahí revienta y ese es el mensaje, ¿no? Ahí se alimenta y se multiplica y de ahí la diseminación. Entonces, ¿qué participa en el proceso fisiopatológico para que se produzca la enfermedad? Del huésped, lógicamente, los mecanismos de defensa respiratorios. La mucosa, nuestro epitelio, nuestro sistema inmunológico, ¿no? El foco primario se va a diseminar por vía linfática sobre órganos regionales y por vía sanguínea cuando hay una localización, cuando hay una contención pulmonar que se pueda estabilizar a ese nivel, o si no, por vía sanguínea cuando tenemos una TB de localización extrapulmonar. ¿Okay? Hemos visto que la presentación más habitual es a nivel pulmonar, ¿no? Más del 80%, ¿no es cierto? Listo. En cuanto a la clínica, no hay una clínica patognomónica como la mayoría de enfermedades. La tuberculosis pulmonar, ¿qué tipo de síntomas tiene? Tos seca o productiva por más de 15 días. A eso llamamos sintomático respiratorio. Ese término nunca deben olvidarse porque es importantísimo. ¿Por qué? Para el MINSA, de esos sintomáticos respiratorios, el 10% debe salir beca positivo. Mínimamente el 5%. Si hemos detectado 100 sintomáticos respiratorios, 5. Si realmente son verdaderos sintomáticos respiratorios, 5 deberían salir positivos. Eso indica el MINSA. ¿Okay? Hay expectoración con o sin hemoptisis. Ojo, lógicamente la primera sospecha es cuando tienen un paciente con hemoptisis, pasa el TB. Hay un dolor torácico, dependiendo de la lesión. Y los síntomas generales, ¿no? Es decir, el CIRS normal, ¿no? Anorexia, dinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre. Un dato importante es la sudoración y la fiebre nocturna, que esa es una característica del paciente con TB. Aparte que es un paciente desnutrido, lógicamente, ¿no? Bajo peso, y las características y las morbilidades que pudiese tener. Si tenemos una TB extrapulmonar, va a depender la sintomatología del órgano que afecte. Si es una TB pleural, habrá una efusión pleural, habrá un dolor pleurítico en punta de costado, ¿no es cierto? Si es ganglionar, habrá una escrófula o aumento del tamaño de los ganglios, generalmente nódulos fríos. Si es genitudinario, tendrá la famosa triada de Colombino. ¿no? Eso nos explicará en la próxima clase con los que hagan extrapulmonar, ¿no es cierto? Y los síntomas, lógicamente, van a depender del órgano que afecte. Si es BEC-TB, habrá trastorno del sensorio, ¿no es cierto? Etcétera, 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 ¿no es cierto? Listo. ¿Hasta acá todo bien, muchachos? Sí. No, facilito, ¿no? Ya, listo. Ojo, acá voy a meter 7 preguntas por lo menos, ¿no? Estoy anunciando. En cuanto al diagnóstico, hay 4 ejes diagnósticos, ¿verdad? Uno es la clínica, que es la sintomatología por la cual el paciente acude al servicio. La segunda va a ser la microbiológica, ¿no? Le haremos las endoscopías, sus pruebas de sensibilidad. La radiológica, pediremos una radiografía, una tomografía según lo que amerite. Y un cuarto eje que es muy importante es el epidemiológico, el antecedente dónde ha estado. Un paciente que ha estado guardado, ya es un antecedente. Un paciente que vive o trabaja en un hogar o hasta en una casa de reposo, también, ¿no? Un paciente que vive hacinado, también la parte epidemiológica es importante, porque eso nos va a ayudar a identificar el caso índice.
que en base a eso manejamos el tratamiento. Listo. Una de ellas es la clínica, ¿no? Con los síntomas que hemos mencionado anteriormente. La segunda, un examen baciloscópico. Hay una técnica que ahorita la vamos a mencionar, la más convencional, la de 100 Nielsen, pero la norma técnica de 2023, la del año pasado, nos ha sacado una nueva escala de tinción, que es la de auramina, que ahorita la vamos a ver. Un tercer eje que hemos mencionado, que es el radiológico, donde vamos a valorar qué cosa: infiltrados, nódulos, si hay cavitaciones, si hay tractos fibrosos, retracciones torácicas, etc. Una cuarta, habrá métodos indirectos de detección. Acá tenemos un sintomático, ¿no?, que venía a comer. Se ha tomado pecho en la clase. ¿Ya? Tenemos una prueba de diagnóstico, que es el PPD, que normalmente lo utilizamos en pacientes menores de 5 años y pacientes de contacto directo y personal de salud. El PPD no lo utilizamos a diestra y siniestra, ojo. Normalmente se utiliza en contactos, ¿ya? Y las técnicas de laboratorio que tenemos actualmente, que puede ser el PCR, ¿no?, la cromatografía gaseosa, espirométrica. ¿Qué más tenemos? Tenemos el cuantiferol, tenemos el ELISpot, el ADA, que es el dosaje de adenosina de aminasa, que lo utilizamos para extrapulmonares, como TB pleural, TB líquido cefalofrío, MEC-TB, ¿no es cierto?, pericárdico. En esas utilizamos el ADA porque tiene una sensibilidad bastante alta, más del 90%, y otras técnicas de ELISA que se utilizan también. El BACTE también entra, el BACTE-PIC, que es otra prueba de diagnóstico, ¿no? Una cosa que es muy importante y que nunca deben olvidarse es que el gol estándar para el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo, no es la baciloscopía, es el cultivo. ¿Ok? El epidemiológico, esta imagen es parecida a la realidad, ¿no es cierto? Entonces es importante el antecedente. Y es lo que le decía, ¿no? Es importante la carga bacilar y es importante tener en cuenta de que un paciente con una cruz no es igual que uno que tenga 3 cruces. Esta es la clasificación antigua, ¿no?, que también que la seguimos actualizando utilizando, porque es la más frecuente. Es barata, económica y rápida, y es la técnica, la baciloscopía según la técnica de 100 Nielsen. ¿Qué nos dice la baciloscopía de 100 Nielsen? Nos dice un resultado BK negativo, nos indica que en 100 campos observados no encontraron nada, ni un bacilo, ¿no es cierto? ¿Cuál es una baciloscopía pausibacilar? Es aquel en el cual hemos observado 100 campos y solo han encontrado 1 a 9 bacilos en los 100 campos. Eso es una baciloscopía pausibacilar. O cuando se confundan en los casos clínicos que pongamos. Cuando se observa 10 a 99 bacilos en 100 campos, quiere decir que así un bacilo por campo, ahí lo vamos a catalogar como una cruz. Cuando encontremos 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos, va a ser 2 cruces. Y si encontramos más de 10 bacilos por campo en 20 campos pulmonares observados, 20 campos observados, 3 cruces, ¿ok? Entonces, esta es la clasificación normal, la que se dice. La norma técnica nos pone esta nueva clasificación en base a una nueva técnica, que solo la tiene el laboratorio de referencia nacional. No lo tenemos acá a nivel regional todavía. Entonces, ¿qué nos dice auramina? Ellos indican que hay una clasificación dependiendo de los aumentos que utilizan. Si estamos frente a 200, este cuadro es importantísimo que ustedes lo sepan, muchachos, ¿ah? Si tenemos un paciente pausibacilar, significa que a 200 aumentos se ha evidenciado 5 a 49 bacilos ácido alcohol resistentes en línea. Y si lo hemos visto a 400 aumentos, de 3 a 24 bacilos en una línea. ¿Cuándo es una cruz? Cuando se ha identificado a 200 aumentos, 3 a 24 bacilos ácido alcohol resistentes por campo y 1 a 6 bacilos por campo a 400 aumentos, una cruz. ¿Cuándo es 2 cruces? A 200 aumentos, 25 a 200 bacilos ácido alcohol resistentes por campo o 7 a 60 bacilos ácido alcohol resistentes por campo a 400 aumentos. ¿Y cuándo es 3 cruces? Mayor a 250 por campo a 200 aumentos y mayor a 60 bacilos ácido alcohol resistentes por campo a 400 aumentos, 3 cruces. Ojo con esta diapositiva, ¿ya? Es importante que ustedes sepan ambas técnicas y ambas clasificaciones.
La prueba de tuberculina es esta prueba. La prueba de tuberculina positiva indica contacto previo con el bacilo. Contacto. Indica infección más no enfermedad. Ojo. La prueba de tuberculina se realiza por la famosa técnica de Mantoux anterior, por la administración intradérmica en la cara anterior del antebrazo de 2 unidades de tuberculina del reactivo RT23, que se sigue manteniendo. La lectura se hace a las 48-72 horas, midiendo solo la induración, solo la pápula, más no el eritema. Ojo, lo que se mide es la pápula, no el eritema. ¿Ok? Y el resultado, como ustedes bien saben, es 5 milímetros, ¿no? Si está mayor a 5 milímetros, es positivo, ¿no? Niños 5 milímetros, adultos, se puede considerar 10, inmunosuprimidos, 5 milímetros también es positivo, y personal de salud puede llegar hasta 15 o 20, que no, usualmente es lo que sale, ¿no? Los resultados de personal de salud. Entonces, esa es la famosa prueba de tuberculina, que no es una prueba diagnóstica, por si acaso, porque no te diagnostica qué. ¿Ok? Acá, con una imagen más real, el eritema, lo que tienen que medir básicamente es la induración con la pápula, ¿no? En quienes está indicado, contacto de casos de TB, hemos dicho menores de 5 años, trabajadores de salud, personas que viven en albergues o asilos, personas en centros de detención correccionales y personal de salud que manipula este tipo de muestras, ¿no? Laboratorios centrales o mortuorios, ¿no? Y mortuorios también. Hay pruebas de sensibilidad, y esto es muy importante. Anteriormente hemos tenido varias pruebas. MOTS es una prueba que ya la ha retirado el laboratorio regional. Es una prueba era una prueba bastante interesante, porque era una prueba que hace 20 años lo descubrieron acá en Perú. Era una prueba directa, de ahí que lo han retirado, ¿no? Ya no se utiliza porque era directa con muestras, pero era muy útil porque nos servía mejor dicho, que requería muestras tanto negativas como positivas en todos. Y estaba indicada precisamente para ver si hubiese resistencia a isoniazida y rifampicina. Los resultados eran largos, demoraba 7 a 14 días, y la característica de este es esto, ¿no? O sea que necesitaba o se utilizaba con muestras positivas y negativas. CRIES o nitrato reducturasa es una prueba directa también, a partir de pruebas positivas, ojo, solo positivas, y nos sirve también para detectar resistencia a isoniazida y rifampicina. Los resultados también eran largos, o son largos, ¿no? 14 a 28 días. El MIGIT-PACTEC se está utilizando con mayor frecuencia en la actualidad, nos sirve para el diagnóstico de TB y de sensibilidad a medicamentos de primera línea, pues que se utiliza ahora regularmente, porque nos da sensibilidad a las 4 o 5 drogas del esquema sensible, las 4 del eje y piracinamida adicional. ¿Okay? Los resultados un poquito más cortos, entre 4 y 12 días, desde un cultivo positivo, ¿no? Es un método de cultivo, el PACTEC-MIGIT. Está indicada para la detección de TB pulmonar y extrapulmonar a partir de muestras pulmonares y extrapulmonares, TB infantil, TB trabajadores de salud, pacientes VIH positivos con comorbilidades, etc. Tenemos otra que se está utilizando felizmente ya a gran demanda, 100% a todos los pacientes TB, que es la prueba rápida molecular de sonda lineal de ADN, que es el famoso genotype. La característica del genotype es que necesariamente necesita pruebas positivas, ¿ya? Identifica complejo Mycobacterium y detecta mutaciones para isoniazida y rifampicina. O sea, la característica del genotype es que, aparte de ver resistencia a rifampicina y isoniazida, nos va a detectar mutaciones. ¿Okay? Ya se realiza felizmente en nuestro laboratorio regional diariamente, y eso es una ventaja, ¿no? Anteriormente solo lo hacía el Instituto Nacional de Salud y los laboratorios regionales de referencia. ¿Para qué nos sirve? Para pacientes con tuberculosis, frotis positivo, para pacientes con tuberculosis extrapulmonar con cultivo positivo, antes, durante y tratados. No debe utilizarse para monitorear respuesta al tratamiento. Ninguna de las pruebas de sensibilidad se utilizan para monitoreo, salvo que tengamos becas positivos al segundo mes de tratamiento. ¿Ok? Listo. Estas son la frecuencia de los principales genes que identifica genotype. La isoniazida tiene 3 grandes mutaciones. El CATG, que es el más frecuente, ojo con este cuadrito,
el INHA en segundo lugar y el AHPC en menos frecuencia, muy escasa en realidad. Estas dos son las que más se utilizan. Si sale mutación genética identificada CAG, también hay resistencia cruzada con etionamida. Cuando hay ese tipo de resistencia, hay isoclasina. En la rifampicina, el RPOB es el único gen mutante. En piracinamida, el PCNA. En estreptomicina, que ya no lo utilizamos felizmente, el RPSL. El etambutol, MBB, ¿no es cierto? Y las fluoroquinolonas, el GIRA, son los principales genes mutantes. ¿Ok? Entonces es importante que tengan en cuenta cuál es el gen que corresponde a las drogas específicas. Este es un infiltrado típico alveolar en ápice bilateral. Este es un paciente bastante comprometido. Como ustedes pueden ver, la infiltración es más de tipo apical, no más que básica. Entonces nos habla de cronicidad y de una infección latente por T. Tenemos otra acá donde hay lesiones, es un paciente secuelado, ¿no? Hay cavitaciones en la parte superior, ¿no? Cavitaciones en la parte superior que nos llaman mucho la atención. ¿Qué más tenemos? Un paciente, ¿cómo destruye la TB, no? Ya no hay pulmón, todo lo que es el ápice. No hay pulmón, hay un infiltrado bastante denso y tractos seculares. Es un paciente en segundo mes de tratamiento.